Era pleno verano y mis padres se habían ido por el fin de semana a nuestra casa en Puerto Progreso, Yucatán, que está a unas 2 horas en coche, así que no era gran cosa que me dejaran solo por unos días. Mi mamá me había preparado costillas de cerdo y pasta para que calentara cuando quisiera, y también tenía dinero por si quería pedir una pizza. Todo estaba bien, y la primera noche que estuve solo me quedé despierto hasta las 3 de la mañana jugando Xbox, así que me desperté muy tarde al día siguiente. Cuando me desperté vi en mi teléfono que ya pasaba un poco más de la 1. Había hecho planes para jugar hockey callejero con mis amigos alrededor de las 3, así que salí de la cama y me metí tambaleando en la ducha. Como suelo tomar duchas largas, y más aún cuando mis padres no están, estuve allí unos 45 minutos, usando mi teléfono para revisar Reddit y Twitter. Fue entonces cuando escuché que una de las puertas se abría. El baño está directamente arriba de la puerta trasera, y esta hace bastante ruido al abrirse y cerrarse, al igual que la puerta principal. Inmediatamente me congelé, ya que obviamente se suponía que debía estar solo. Esperé unos 2 minutos tratando de escuchar cualquier otro ruido. Pensé que tal vez era el viento, o que mis padres habían vuelto temprano. Así que apagué la ducha, me envolví en una toalla, y bajé lentamente las escaleras para investigar. Aunque mi casa es antigua y cada escalón hace un crujido muy fuerte, me tomé mi tiempo e intenté ser lo más silencioso posible. Probablemente me tomó unos 45 segundos bajar esos 12 escalones. Cuando llegué al penúltimo escalón, justo antes de poder ver alrededor de la esquina hacia la cocina, tomé un pequeño respiro para componerme. En mi mente sabía que probablemente estaba siendo estúpido y nervioso, y obviamente no había nada en la cocina. No había motivo para que no hubiera escuchado otro ruido, y no había razón para que aún estuvieran en la cocina, incluso si hubiera ladrones o algo así en la casa. Después de regañarme mentalmente por ser tan asustadizo, solté una risita tonta para mí mismo por ser tan estúpido, y caminé normalmente los últimos 2 escalones. Al girar la esquina hacia la cocina, a unos 60 centímetros de distancia de mí, en medio de mi cocina había un hombre mirándome fijamente, perfectamente inmóvil, con una sonrisa enorme en su rostro. Lo que recuerdo más vívidamente no fue su cara ni su sonrisa, sino sus brazos. No estaban simplemente a los lados. Los tenía en la posición más extraña y anormal que jamás haya visto. Estaban casi completamente invertidos, además de estar levantados y un poco detrás de él. Es difícil de explicar lo que quiero decir. No sé por qué recuerdo esto tanto, pero es la posición más demoníaca y anormal que he visto. Honestamente creo que casi sufro un ataque al corazón en ese momento. Mirando hacia atrás puedo darme cuenta de lo escalofriante que fue la situación. Pero en ese momento di un paso hacia él y le di un puñetazo tan fuerte como pude en la mandíbula, medio golpeándolo y empujándolo hacia el suelo. En el momento en que conecté, subí corriendo las escaleras, dejando caer mi toalla en la cocina con el corazón latiendo descontroladamente. Corrí hacia mi habitación y cerré la puerta detrás de mí. Rápidamente puse una silla contra el pomo de la puerta, casi sin pensar. También llamé de inmediato al 911 y, casi llorando, le conté al operador lo que sucedió mientras estaba sentado en el suelo de mi habitación, prácticamente en posición fetal, mirando la puerta y rezando para que un policía llegara lo antes posible. Me di cuenta de que la luz que venía del espacio entre mi puerta y el suelo se detuvo. El tipo estaba parado afuera de mi puerta. No hay palabras para describir el sentimiento que tuve. Estaba paralizado de miedo, observando la sombra a través del espacio debajo de la puerta cambiar en diferentes formas. Permanecí encogido mirando el espacio, rezando para que el hombre se fuera, lo que pareció una hora. Mientras tanto, el operador del 911 seguía preguntando: «Hola señor, ¿está ahí? Hola». Pero no quería hacer ruido, y ni siquiera si quisiera mover los brazos para llevar el teléfono a mi boca, creo que podría haberlo hecho. Finalmente, la luz regresó al espacio debajo de la puerta y escuché los pasos más tenues, crujiendo lentamente en los tablones de madera mientras se alejaba por el pasillo. Hubo silencio durante minutos mientras yo seguía allí, acurrucado sin poder hablar. Luego escuché golpes en la puerta principal y el sonido de 2 oficiales entrando a mi casa. Finalmente me sentí a salvo y abrí la puerta para ver a los 2 de pie allí. Casi lloré. Hoy en día mis padres no me dejan solo en casa, gracias a Dios, y verifico cada cerradura de la casa antes de irme a la cama. Aún tengo pesadillas ocasionalmente,
y mi corazón comienza a latir rápidamente cuando veo a alguien parado quieto, pero estoy bien. Incluso trabajé con artistas de retratos y en algunos reconocimientos, la policía nunca encontró a quien estaba en mi casa. Eso me estremece cada vez que miro afuera, medio esperando verlo parado al otro lado de la calle, sonriendo bajo una farola. No tengo idea de lo que quería o quién era, pero tampoco quiero saberlo. Esto sucedió hace varios años cuando vivía con mi exnovio. Llevábamos aproximadamente un mes viviendo allí cuando ocurrió este evento. Mi ex estaba fuera con colegas de trabajo y yo estaba sola en casa. Pasé la tarde viendo televisión y comiendo comida para llevar. Un par de veces escuché ruidos extraños, pero siempre que intentaba concentrarme en ellos para averiguar qué demonios era, parecía que se detenían. Avanzada la noche, decidí subir al piso de arriba y usar la computadora por un rato antes de irme a dormir. En ese momento, aún no habíamos instalado nuestra línea telefónica y yo todavía tenía un teléfono de pago que se quedó sin crédito. Básicamente, no tenía forma de comunicarme con nadie mientras estaba en casa esa noche. Así que estaba sentada en la habitación con solo una pequeña lámpara de mesa encendida, que apenas formaba un resplandor, mientras escribía en mi computadora portátil. Fue entonces cuando comencé a escuchar ruidos extraños nuevamente. Comenzó como un leve ruido de traqueteo y muy tenue, hasta el punto en que tuve que esforzarme para escuchar si lo estaba escuchando realmente o lo imaginaba. Apagué la música y traté de averiguar qué era. Fui a nuestra habitación y miré hacia la puerta principal, pero no había nadie. Teníamos un pequeño patio con un alto muro de ladrillos y una sólida puerta de madera sin nada que proyectara luz. Pero desde lo poco que pude ver no había nada afuera. Me senté nuevamente y encendí la música. Cerca de 10 minutos después, escuché un sonido muy espeluznante, como metal contra metal, nuevamente muy tenue, como si lo que lo estaba haciendo estuviera tratando desesperadamente de ser silencioso. En este punto, ya estaba más que un poco asustada, así que fui a nuestra habitación a buscar una pesada barra de hierro que encontramos en la parte trasera del armario empotrado. No encendí ninguna luz, ya que no sabía qué estaba pasando, y no quería alertar a ningún posible intruso sobre mi ubicación dentro de la casa. Recuerda que no tenía forma de llamar a nadie, y estaba bastante preocupada de que alguien pudiera estar en mi casa. Me dirigí al baño para ver si podía obtener una mejor vista del callejón hacia el cual daba la casa. La oficina y el dormitorio, junto con el baño, formaban una L alrededor del patio, con el baño extendiéndose más allá. Subí al borde y abrí la ventana para tratar de ver hacia el callejón. No podía ver nada, pero los susurros eran más fuertes y provenían directamente detrás de mi puerta. No podía escuchar frases completas, pero escuché lo suficiente como para resumir que estos hombres nos habían visto mudarnos y habían notado que teníamos bastante equipo valioso como guitarras, computadoras, mi cámara DSLR, televisores, consolas de juegos, etc. Imaginé que habían visto que estaba sola en casa y estaban esperando a que me durmiera para intentar entrar en la casa. Me quedé allí en esa posición durante lo que pareció una eternidad, hasta que lo que pareció el golpe más fuerte del mundo resonó hasta mí. Supongo que se cansaron de intentar ser sigilosos, y uno o ambos estaban lanzándose contra mi puerta tratando de derribarla. Pude verla temblar bajo los golpes y solo podía imaginar lo grandes que debían ser estos hombres. Soy una chica pequeña, apenas mido 1,67 m, y en ese momento probablemente pesaba alrededor de 60 o 70 kilos. Como puedes imaginar, estaba blanca de terror mientras veía cómo mi puerta crujía bajo el estrés. Me quedé aferrada a esa barra de hierro, tratando de pensar dónde podría esconderme de ellos. De repente, una luz deslumbrante me iluminó. Al principio entré en pánico y me agaché pensando que estaban apuntando una linterna en la parte trasera de la casa, pero luego escuché ladridos y gritos. Miré de nuevo y vi que la casa que estaba al otro lado del callejón desde nosotros tenía instalada una luz brillante que iluminaba su patio, el mío y el callejón. Escuché murmullos y maldiciones, luego 2 conjuntos de pasos apresurándose por el callejón. Permanecí encerrada en esa habitación hasta que mi exnovio llegó ebrio alrededor de las 4 a.m. No dormí ni un momento esa noche, y cuando fui al patio por la mañana, mi puerta estaba colgando de una bisagra.
permitiendo un fácil acceso desde el callejón. Cuando miré la parte trasera, el ojo de la cerradura estaba cubierto de arañazos, como si alguien hubiera intentado forzar la cerradura. Si no se hubieran despertado en la casa de atrás, temo pensar en lo que podría haber pasado. Esto sucedió hace más de 10 años, así que haré mi mejor esfuerzo para describir los eventos con precisión. Una de mis casas de la infancia tenía un balcón que estaba conectado tanto al dormitorio de mi madre como al mío mediante grandes puertas dobles de vidrio en cada una de nuestras habitaciones. Junto al balcón hay 2 árboles, uno de los cuales solía trepar arriba y abajo desde el balcón. Este balcón daba a la calle. Tenía 13 años en ese momento. Una noche, cuando mi hermano y mi madre no estaban en casa, estaba leyendo en la cama con una luz de lectura muy tenue. Escuché lo que sonaba como algo moviéndose en uno de los árboles afuera, pero esto no me preocupó ya que los possums y los murciélagos son comunes en nuestra área. Tenía cortinas delgadas que cubrían las puertas de vidrio que separaban mi habitación y el balcón. Como mencioné anteriormente, las puertas daban a la calle donde la luz de la lámpara de la calle casi siempre era visible a través de mis cortinas. Poco después de escuchar los ruidos en el árbol, vi una sombra moverse lentamente frente a las puertas, momento en el que apagué inmediatamente mi luz de lectura y me quedé congelada, como un ciervo frente a los faros de un automóvil. La sombra era alta, así que no era uno de los niños del vecindario con los que era amiga, y no era mi madre de 1,50 m. La persona se movía lentamente, como si estuviera tratando de pasar desapercibida. Es probable que no pudiera ver dentro de mi habitación, pero yo podía verlo gracias a las luces de la calle detrás de él, creando una silueta oscura. Se movió más allá de mis puertas, fuera de mi vista, y me quedé allí sin poder moverme o pensar en qué hacer, excepto permanecer absolutamente quieta. Eso fue hasta que escuché otro sonido, el sonido de alguien intentando abrir una de las puertas de vidrio, la puerta de mi madre hacia el balcón. No sabía si ella la había cerrado con llave o no, pero no iba a correr riesgos. Me moví tan rápido y silenciosamente como pude hacia la puerta del dormitorio y la cerré con llave. Escuché lo que la persona estaba haciendo y aún movían el picaporte de la puerta de vidrio, pero sonaba como si las puertas no se estuvieran abriendo. Sentí alivio. Pensé que esta persona no podía entrar. Seguramente solo tenía que esperar a que se diera cuenta y luego se iría, ¿verdad? Bueno, escuché pasos ligeros moverse de nuevo a lo largo del balcón hacia mis puertas de vidrio, hasta que vi que su sombra se detenía directamente frente a ellas nuevamente. Me congelé, sabiendo que no podía verme. No sabía si había cerrado esas puertas yo misma hoy, ya que había estado afuera anteriormente. ¿Y si olvidé? Los segundos que llevaron al momento en que agarró la manija se sintieron como una eternidad. Afortunadamente, cuando esta persona intentó abrir la puerta, no se abrió. Estaba cerrada con llave. Suspiré aliviada. Tenía miedo de que me hubiera escuchado. Después de esto, comenzó a pasearse por la longitud del balcón. No tenía un teléfono móvil, ya que mi madre pensaba que era demasiado joven para tener uno, y el teléfono fijo estaba en el otro extremo de la casa, pero tenía demasiado miedo de apartar la vista de esta persona para llamar a ayuda. Lloraba silenciosamente, con lágrimas cayendo por mis mejillas, mientras rezaba internamente para que simplemente se fuera. Luego lo escuché dejar de moverse. Luego dijo, «Podría romper el vidrio, ya sabes». Antes de que pudiera procesar esto, vi las luces de un automóvil dar la vuelta en la esquina de mi calle y detenerse en la puerta de nuestra propiedad. Mi madre había llegado. La persona en el balcón se movió fuera de mi vista y escuché un fuerte golpe mientras saltaba. Cuando mi madre entró, yo estaba histérica y apenas era coherente al contarle lo que sucedió. Eventualmente, logré transmitir el mensaje y ella llamó a la policía. Nunca encontraron o detuvieron a nadie, pero un vecino informó un camión en la calle que coincidía con la descripción de un camión que había sido denunciado recientemente por intentos de secuestro de niños cerca de mi escuela, a una cuadra de distancia. Dado que caminaba esa corta distancia diariamente, la policía sospechaba que me había seguido o visto que vivía allí y esperó a que estuviera.
Hace años, cuando tenía 11 años, me quedé solo en casa con mi hermanito, que tenía 7 en ese momento. Eran alrededor de las 9 p.m., oscuro y lloviendo a cántaros, y estábamos leyendo en nuestra habitación justo al lado de la puerta principal, que tenía una gran ventana con las persianas abiertas. Fue entonces cuando escuché sonar el timbre de la puerta principal seguido de golpes. Pensé que mis padres habían llegado, pero era extraño que no usaran el garaje o sus llaves. Miré afuera para ver su auto, pero no vi nada más que lluvia. A medida que me acercaba a la puerta, escuché la voz de un hombre que no era la de mi padre gritando a través del viento: ¿Quieren algunas galletas? Estamos vendiendo galletas de las Girl Scouts. Me quedé en shock considerando el clima y la hora del día. Sin decir nada, miré por el mirilla y asomé la cabeza por la ventana lateral, solo para ver que no era un padre con su hija como esperaba. Mi corazón se hundió al ver a un hombre completamente adulto, quizás de unos 50 años, sin caja de galletas a la vista, empapado en mi entrada. Recuerdo la sensación de angustia al tener que revisar las cerraduras, mientras él estaba justo al otro lado, seguro de que había escuchado esto. Las 2 cerraduras eran lo único que separaba a mi hermano y a mí de un posible monstruo. Él seguía golpeando y mencionando sus galletas, mientras consideraba llamar a la policía. Fue entonces cuando recordé que las persianas estaban abiertas en mi habitación, donde estaba mi hermano con la luz encendida. Al doblar la esquina hacia la puerta, vi al hombre mirando cuidadosamente hacia nuestra ventana, posiblemente observando a mi hermano distraído en su libro. Mi corazón latía fuerte ahora, mientras empezaba a entrar en pánico. En un movimiento que requirió toda mi fuerza de voluntad, apagué rápidamente las luces y corrí hacia la ventana para cerrar las persianas a la vista del hombre, lo más rápido que pude. Volví a revisar todas las cerraduras de la casa, cerré todas las persianas y le dije a mi hermano que fuera a pasar el rato en uno de los grandes armarios de la casa sin ventanas. No le dije lo que estaba pasando para no asustarlo, y por alguna razón, nunca llamé a la policía ni a mis padres. Solo esperé en el pasillo hasta que se fue. Todavía me estremece pensar en ello, ya que tantas cosas podrían haber salido mal esa noche. Mi mayor miedo es que un desconocido llegue a la puerta sin estar cerrada con llave antes de que llegue yo. Hace años, cuando tenía 17 años, tuve varias experiencias desagradables con personas extrañas en mi casa. En una ocasión, un anciano venía a golpear nuestra puerta tarde en la noche exigiendo verme, lo que me obligaba a esconderme en la casa. En otra ocasión, un hombre tocó nuestra puerta tarde en la noche con un cuchillo, confundiéndose de casa y pensando que era la de mis vecinos. Todas estas experiencias me hicieron ser muy cauteloso al abrir la puerta a cualquiera, e incluso estar solo en casa, especialmente por la noche. Sin embargo, una tarde fue definitivamente la peor. Eran alrededor de las 6 p.m., en noviembre de 2018, en Inglaterra, lo que significa que ya estaba completamente oscuro afuera a esa hora del año. Acababa de llegar a casa del trabajo y estaba sentado en mi habitación de arriba viendo YouTube en mi computadora portátil. Mi mamá me gritó que iba a recoger a mi hermano del trabajo y que se detendría en la gasolinera de camino de vuelta, por lo que estaría fuera un rato, y me preguntó si quería acompañarla. Le dije que no y seguí con mi video. Escuché cerrar la puerta principal y salir del camino de entrada. En ese momento tenía 17 años, así que estar solo en casa por la noche no era algo nuevo para mí, y ya estaba acostumbrado a la sensación inquietante de ello. Sin embargo, después de unos 10 minutos, comencé a escuchar ruidos provenientes de la planta baja. Al principio no le di importancia y simplemente lo relacioné con mi gato buscando ruidosamente comida en un tazón vacío, hasta que recordé que estaba sentado al final de mi cama. Pausé mi video y escuché más, el sonido de golpes en la puerta trasera. Esto instantáneamente me dio escalofríos, y luego escuché el sonido de llaves colgando. Pensé, oh, mi mamá debe haber dejado a mi hermano antes de ir a la gasolinera, y él está tratando de salir. Dejé que el ruido continuara mientras seguía viendo mi video. Él podía ponerse bastante enfadado a veces, así que los fuertes golpes no eran nada fuera de lo común, pero seguían continuando. Golpes y el sonido de llaves colgando, luego cayendo y luego más golpes.
Fue entonces cuando el miedo realmente me golpeó. No creo que sea él. Salí lentamente de mi habitación y me senté en las escaleras, escuchando atentamente el ruido. Definitivamente no era él. Soy una persona extremadamente ansiosa, y todos tienen esas veces por la noche cuando escuchan ruidos y de inmediato piensan lo peor. Esto era solo una de esas veces. Me dije a mí mismo que mordiera el anzuelo y simplemente caminara directamente a la cocina y enfrentara lo que fuera que estuviera causando el ruido. Nuestra cocina tiene la puerta que da directamente al jardín, pero al doblar la esquina hacia la cocina escuché un fuerte golpe y el estruendo de pasos corriendo. Habían arrancado la puerta de la gatera y había plástico por todas partes. Aunque por miedo intenté convencerme de que podría haber sido cualquier cosa además de personas entrando, me senté de nuevo en las escaleras y llamé a mi mamá para asegurarme de nuevo de que no era mi hermano en casa temprano y simplemente de mal humor. Sin embargo, fue él quien respondió el teléfono de mi mamá mientras aún estaba en el automóvil. ¿Estás en casa?, le grité, y luego mi voz empezó a romperse de terror. Por favor, sé serio. ¿Estás en casa en este momento?, le pregunté. No, ¿qué quieres?, dijo, incluso aunque él dijo que no estaba. Todavía rogaba en mi mente que estuviera bromeando solo para asustarme. Pero él escuchó cuán asustado estaba y empezó a preocuparse. Le expliqué lo que estaba sucediendo, y comenzó a gritarme que llamara a la policía. Nunca ha sido del tipo protector, pero pude notar que ahora estaba realmente preocupado, y le dijo a mi mamá que regresara a casa de inmediato, mientras llamaba a la policía. Intenté con todas mis fuerzas mantener la calma. Le expliqué exactamente lo que estaba sucediendo mientras me escondía nuevamente en mi habitación con la puerta bien cerrada. Luego escuché voces y el golpeteo de puertas nuevamente en la planta baja. Habían regresado. Lloré desconsoladamente al despachador por puro miedo, y permanecí al teléfono durante lo que pareció una eternidad hasta que mi mamá, mi hermano y la policía llegaron al mismo tiempo. Todos corrieron por la casa hacia la puerta trasera y vimos instantáneamente lo que habían hecho. Las personas vieron las llaves de la puerta trasera en el lado de la cocina. Tomaron una escoba de afuera, la rompieron por la mitad en la manija de la puerta, metieron la escoba por la gatera, golpearon las llaves al suelo y las sacaron por la gatera. Por pura suerte, al romper la escoba, también lograron arrancar el picaporte de la puerta, haciéndolo completamente imposible de abrir desde afuera. De lo contrario, habrían entrado sin preguntas, y yo habría estado sentado tranquilamente en mi habitación completamente ajeno. Estuvo claro después de eso que nos habían estado observando durante un tiempo, esperando hasta el momento exacto en que vieron el automóvil de mi mamá salir del camino de entrada. No estoy seguro de si sabían que estaba solo o no, pero sé que después de que me vieron inicialmente y huyeron, tomaron la decisión de regresar.